Soy un abogado de prestigio. Hace unos días me llegó un caso, un accidente de tráfico en el que una mujer embarazada de 8 meses fue atropellada y murió. La indemnización del seguro era más que suficiente, pero la familia de la víctima se negaba en redondo a firmar el perdón. Y un día antes del juicio, el marido de la fallecida apareció de pronto para pedirme que defendiera la inocencia del acusado. Nuestro despacho no es grande. Nos dedicamos sobre todo a asesoría legal y consultoría para pequeñas y medianas empresas. Unos días antes, Sergio, el director general de una empresa comercial y cliente antiguo nuestro, se presentó de improviso en mi oficina. Dijo que tenía un asunto urgente y me preguntó si podía aceptarlo. Le vi mala cara, así que le serví un vaso de agua y le pedí que me lo contara con calma. Entonces supe que el conductor de su empresa había atropellado a alguien y lo había matado 3 días atrás. Lo particular era que la víctima era una embarazada de 8 meses. Le pregunté lo básico, si el conductor había bebido, si había infringido alguna norma, cómo estaban las condiciones de la vía, si se había saltado un semáforo, y sobre todo, si después del accidente se había dado a la fuga. Sergio respondió al instante. El conductor no había bebido. El accidente ocurrió en un tramo limítrofe entre la ciudad y el campo. Pero allí no había semáforos ni paso de peatones, así que era imposible hablar de saltarse una luz roja. El límite era de 80 km por hora y, según él, no iba por encima. Simplemente ese día había llovido fuerte, el asfalto estaba resbaladizo y no pudo frenar a tiempo. En cuanto pasó, el conductor se bajó, llamó a la policía y pidió una ambulancia. Con eso, entendí más o menos el panorama. Me daba pena la víctima, claro, pero el caso, en esencia, parecía bastante claro, así que lo acepté. Un accidente de tráfico con resultado de muerte, si no hay fuga, suele conllevar como máximo menos de 3 años de prisión. Si además se demostraba que el conductor no había violado las normas de circulación, o si conseguíamos el perdón de la familia, la pena podía bajar aún más, incluso acabar en absolución. Sergio pareció soltar el aire que llevaba atorado. Por fin alzó el vaso y bebió, dejándose caer en la silla. Perfecto. Abogado Mateo, no se preocupe, con la compensación no habrá problema. El coche es de la empresa, tenemos un seguro a terceros de hasta 3 millones. Le recordé que, en esa zona, la cifra más alta por un accidente de tráfico era de 1,7 millones. Su rostro se relajó todavía más, incluso le cambió el color. Sacó cigarrillos y me ofreció uno. Ese chico, Dani, lleva años conmigo. Si no fuera así, no habría venido tan deprisa a buscarle. Normalmente es muy cuidadoso y aún así pasó esto. Sonreí con suavidad, mostrando comprensión. Entonces le encargo lo del perdón y todo lo que venga después. Nosotros, la verdad, ni siquiera sabemos qué decir si damos la cara. Se levantó para marcharse. Los trámites siguientes, dijo, los coordinaría su personal conmigo. Lo acompañé hasta la puerta, pero sentía que se me olvidaba algo. Cuando ya estaba a punto de salir, caí en ello. Por cierto, Sergio. ¿Hubo testigos? ¿Alguna cámara de coche o de tráfico que lo grabara? Si demostramos que no hubo infracción, incluso sin perdón podría evitarse la responsabilidad penal. No, contestó, deteniéndose. Ese tramo es apartado, pasa poca gente y no hay cámaras. Y la cámara del coche, justo llevaba unos días averiada. Iba a decirle a Dani que la cambiara. Noté que, al decir eso, su expresión se trabó apenas un instante. En este oficio, lo que no se debe preguntar, mejor no se pregunta. Aún así, me quedé con esa rareza en la cabeza, pero no insistí. Una cámara de coche sirve para verificar velocidad con facilidad. Si decía que no superaba los 80 km por hora, entonces eran 80 km por hora. Sin cámara, pues nada. En la situación actual, lo único que necesitaba era conseguir el perdón. Cuando Sergio se fue, revisé la documentación que había dejado. El conductor se llamaba Dani, tenía 26 años, pero llevaba 8 trabajando para Sergio. No era raro que el propio Sergio hubiera venido, era de los que se quedan desde el inicio. Dani no tenía antecedentes, algo que podía ayudar a rebajar cualquier condena.
La víctima se llamaba Elena, 28 años. Antes había sido contable en una empresa pequeña y estaba de baja por maternidad. Era del lugar, hija única, sus padres vivían, aunque la madre estaba delicada y llevaba años postrada. Su marido se llamaba Adrián y trabajaba repartiendo. Alquilaban un piso en las afueras, a menos de 2 kilómetros del lugar del accidente. Decían que aquel día Elena volvía de una revisión del embarazo en autobús cuando ocurrió la tragedia. Al terminar de leer, suspiré. Era evidente que esa familia no estaba bien de dinero. No quería ni imaginar el golpe que había sido la muerte de Elena. Y desde un punto de vista estrictamente legal, familias con dificultades económicas suelen estar más abiertas a un acuerdo para firmar el perdón. Pero me equivoqué. Llamé primero a Adrián. El tono sonó durante mucho rato hasta que por fin contestaron. Al otro lado parecía haber un espacio abierto. No oía casi nada. Me presenté y pregunté si hablaba con Adrián. Pasó un buen rato, se escuchó el paso de coches, y entonces respondió una voz grave y apagada. ¿Qué quiere? Empecé a explicarle que era el abogado autorizado por Sergio para hablar con él. No llegué a terminar, colgó. Volví a llamar y no contestó. Cambié de número, en cuanto reconocía mi voz, cortaba y me bloqueaba. Entendí que me había tocado un caso difícil. Pero en mi trabajo eso no es raro, así que la tercera noche fui personalmente a casa de Elena. Era una vivienda vieja de una sola planta en las afueras. Llamé muchas veces y no respondió nadie. Miré por la rendija, todo estaba negro, como si no hubiera nadie dentro. La puerta del vecino se abrió. Me preguntó a quién buscaba. Dije que era abogado y que venía por Adrián. El vecino me observó un momento y negó con la cabeza. Váyase. Estos días no ha vuelto. Un escalofrío extraño me subió por dentro. He visto a muchos culpables esconderse, pero que la familia de la víctima evitara el contacto. Era la primera vez. Aún así, los muertos no vuelven. La realidad hay que enfrentarla y resolverla. No sabía qué pasaba por la cabeza de Adrián, pero presentía que convencerlo iba a ser muy difícil. Al día siguiente fui al centro de reparto donde trabajaba para preguntar por él. Efectivamente, lo había dejado hacía tiempo y nadie sabía dónde estaba. Así que abandoné esa vía y pasé a contactar con los padres de Elena. Vivían en un barrio degradado dentro de la ciudad. La casa tenía más de 30 años. Llevé una bolsa de fruta y llamé a la puerta con cierta ansiedad. Abrió un anciano de pelo cano, encorvado, con la cara apagada. Me sorprendió, según el expediente, el padre de Elena no llegaba a los 60. Pero al verlo, cualquiera le habría echado 70. El dolor envejece rápido. Con voz ronca preguntó a quién buscaba. Con culpa, le tendí la fruta y me presenté. Crash. Desde dentro sonó un vaso rompiéndose contra el suelo. La casa apenas tendría 40 o 50 metros cuadrados. Aunque separaran dormitorio y sala, se veía a la madre de Elena, postrada en la cama, intentando incorporarse. El vaso lo había tirado ella. Fuera. En cuanto oyó quién era, el padre abrió los ojos, se le encendió la cara de rabia. Arrojó la bolsa de fruta hacia afuera y agarró una escoba, lanzando escobazos hacia la puerta. No queremos nada. Solo queremos que nuestra hija vuelva a vivir o que paguen con una vida. Me aparté como pude y salí. Él cerró de golpe. Desde fuera, recién entonces me atreví a hablar más alto. Señor, su hija ya murió. No importa cómo lo mire, no puede volver. Según la ley, el conductor, como mucho, se enfrenta a 3 años. Mejor hablemos de la compensación. Al menos les dará algo de consuelo para seguir adelante. La puerta se abrió de golpe otra vez. Esta vez lo que vi fueron los ojos enrojecidos del padre, y un cuchillo de cocina en su mano. Bajé corriendo las escaleras y solo cuando llegué a la calle me atreví a respirar. Así que tampoco podía entrar por ahí. Sonreí con amargura. Quizá, al final, solo quedaba que Dani se encomendara a su suerte. Pero esa misma noche recibí una llamada inesperada de Adrián. Me soltó, directo.
Yo ya fui a ver a mis suegros. Le respondí con la frialdad profesional que me quedaba. Digo lo que digo porque soy el abogado autorizado en este caso. Entiendo su situación, pero los trámites legales son mi trabajo. Le agradecería que lo comprendiera. Se quedó en silencio. Cuando pensé que iba a colgar, habló otra vez. Entonces venga a mi casa. No los moleste más. Usted ya estuvo aquí antes. Y colgó. Fui de inmediato. La policía me contó que, el día del accidente, fue Adrián quien llevó a Elena a su revisión prenatal. Después recibió una llamada del trabajo. Con la lluvia, los pedidos se habían disparado y faltaban repartidores. Lo apremiaron para que volviera. Al principio pensó en llevar a Elena a casa o pedirle un coche, pero ella dijo que estaba bien. El médico también le había recomendado caminar más, así que lo empujó a irse a trabajar y ella regresó en autobús. Al final, eran 2 personas intentando ahorrar, sacar un poco más de dinero, preparar la llegada de su hijo. Nadie imaginó que la tragedia caería de golpe. Y quizá por eso, por esa culpa que le roía por dentro, Adrián terminó aferrándose a una obstinación casi enfermiza, buscando otra causa, cualquier cosa, para aliviar aunque fuera un poco la sensación de haber fallado a su esposa. Me quedé en silencio mucho rato. Pero, pasara lo que pasara, todo volvía al punto de partida. Salí de comisaría y fui a ver a Sergio. Le expliqué la situación tal como estaba. Quedaba una semana para el juicio, y la familia de Elena seguía completamente fuera de sí. Conseguir una carta de perdón para rebajar la pena era casi imposible. Sergio no pareció sorprendido. Por lo visto, antes de venir a mí ya había intentado hablar con Adrián, sabía que no habría avances y me había pasado el asunto como una jugada desesperada. Sergio solo me preguntó si la condena de 3 años tenía algún problema, si podía aparecer algo peor. Le dije que estuviera tranquilo. Según la investigación policial, no había pruebas de infracción de tráfico por parte del conductor. Incluso sin el perdón de la familia, lo más probable era una sentencia por debajo de 3 años. Sergio asintió. No mostró alegría abiertamente, pero yo sabía que el resultado le satisfacía. Aproveché para tantearlo. Le mencioné por encima el razonamiento de Adrián y lancé la pregunta con cuidado. La otra parte sospechaba del momento exacto del accidente. Si pudiéramos aportar algo que demostrara que no hubo demora real, quizá aceptarían firmar el perdón. No, respondió Sergio al instante, seco, sin margen. En teoría, yo ya había llevado el caso hasta ahí. Había hecho lo debía. El desenlace era casi predecible y el cliente lo aceptaba. Y aún así, en el pecho me quedaba una incomodidad difícil de nombrar. Por eso, 2 días antes del juicio, fui al centro de detención preventiva. Dani ya no era el mismo que la vez anterior. Antes estaba encogido, con la cara llena de ansiedad y miedo. Esta vez parecía haber hecho las paces con su destino. Le conté cómo iba todo. Cuando dije que probablemente sería menos de 3 años, mostró la misma expresión que Sergio, como si se lo hubiera repetido tantas veces que ya estaba preparado. Gracias por el esfuerzo, abogado Mateo. Lo dijo por cortesía, y a mí me dio una punzada de culpa. En realidad no había logrado nada. O, mejor dicho, no había logrado nada con éxito. Así que le dije que, si se podía demostrar que no hubo infracción, incluso podría librarse de responsabilidad penal. Guardaba una duda, así que le pregunté si había cámara de coche o alguna prueba. No. Ese vehículo nunca había tenido cámara instalada. Me quedé helado no solo por lo tajante de su respuesta, idéntica a la de Sergio, sino porque entre lo que uno y otro habían dicho antes había una grieta. A esas alturas, incluso el peor final lo podían aceptar. Entonces, ¿por qué seguían escondiendo ese detalle? En ese instante, sentí como si una descarga me atravesara la cabeza. No llegué a agarrar una idea concreta, pero el instinto me empujó a insistir, aun sin pruebas, si conseguíamos el perdón de la familia, las opciones de quedar libre eran altas. Y el nudo, ahora mismo, era el horario del accidente. Que intentara recordar, ¿había otro coche, algún testigo, alguien que pudiera confirmar que no hubo retraso? No.
Dani lo dijo todavía más firme. Y yo vi cómo, por una fracción de segundo, su cara se tensaba de forma extraña. Me miró, luego apartó la vista. Era un gesto de pánico. Abogado Mateo, gracias por darle tantas vueltas a mi caso. Ya lo he asumido. Yo provoqué una desgracia enorme, que me castiguen un poco, comparado con ella, no es nada. Además, mi jefe ya me prometió que cuando salga podré volver a trabajar allí. Me quedo tranquilo. Gracias, abogado Mateo. Usted ya hizo suficiente. Lo demás, que sea lo que tenga que ser. Nico soltó todo eso de un tirón. Yo entendí lo que quería decir. Pero al salir del centro de detención, la sospecha me apretó aún más. ¿Y si de verdad había algo oculto? La víspera del juicio volví a repasar el expediente por última vez. Todas las declaraciones de Nico encajaban, sin fisuras, salvo la insistencia de Hugo, que no había pruebas. Yo me dedicaba sobre todo a casos económicos, no dominaba lo penal. Y, además, investigar era trabajo de la policía. Aunque sospechara algo, ni siquiera sabía por dónde empezar. Entonces me asaltó otra idea, ¿y si por eso Víctor me eligió? Sacudí la cabeza. No. No era asunto mío. Lo mío era seguir el procedimiento y ya. Pero no pude evitar que me volviera a la mente la imagen de los ojos enrojecidos de Hugo. Justo cuando iba a cerrar la oficina, llegó un visitante inesperado. Hugo apareció de verdad ante mí y lo que dijo me dejó clavado. He firmado el perdón. Por favor, defienda la inocencia del conductor. Al día siguiente, en el juicio, cuando presenté la carta, estalló un murmullo en toda la sala. Víctor y Nico tenían la cara de no creerlo. Los padres de Clara, incluso desde la silla de ruedas, se levantaron como pudieron y me señalaron gritando que el documento era falso. Solo Hugo permanecía sentado, inmóvil, sin decir una palabra. Desde que empezó la audiencia, sus ojos no se habían separado de Nico ni un segundo. El tribunal comprobó la carta allí mismo. Hugo reconoció, con una calma inquietante, que sí, que era su firma. Los padres de Clara se giraron contra él, insultándolo, diciendo que se habían equivocado con él, que había vendido la vida de su hija y la del bebé como si no valieran nada. Pero la ley era clara, bastaba con el consentimiento de uno de los familiares directos para que el perdón tuviera validez. Así que el tribunal determinó que, al no existir pruebas contundentes de infracción de tráfico por parte de Nico, sumado a que cooperó tras el accidente, mostró actitud de reconocimiento y la familia había otorgado el perdón, se le eximía de responsabilidad penal y quedaba libre en el acto. Después del juicio, le mentí a Víctor, le dije que el perdón se había firmado esa misma mañana. Que yo había insistido una última vez antes de entrar a sala y por suerte, al final lo habían entendido. Víctor y Nico, absueltos, estaban eufóricos. Me dieron las gracias una y otra vez. Víctor incluso me metió en la mano un sobre grueso. No lo rechacé, pero miré alrededor, Hugo y los padres de Clara ya no estaban por ninguna parte. De vuelta al despacho, entregué el expediente cerrado al responsable del caso por parte de Víctor. En apariencia, el asunto había terminado. No había terminado. Otra historia acababa de abrirse, en algún rincón oscuro. 2 semanas después, la policía vino a verme. Me preguntaron si había vuelto a ver a Nico. Dije que, por supuesto, no. Tras el juicio, el caso se cerró, no tenía motivo para encontrarme con él. Pregunté qué pasaba. Nico ha desaparecido. 3 días atrás, de repente, se perdió todo contacto con él. No había ninguna noticia. Esa desaparición hacía pensar, inevitablemente, en el accidente. Así que la policía investigó de inmediato a la familia de Clara. Descubrieron que sus padres habían vendido la casa a un precio ridículamente bajo en el plazo de 1 semana, tras el juicio. Mientras tanto, la indemnización del seguro se ingresó 10 días después de cerrarse el caso. Y, al día siguiente de ese ingreso, Nico desapareció. Los padres de Clara y Hugo también se esfumaron sin dejar rastro. Ya estaban en busca y captura, pero no había resultados. Yo fingí sorpresa. Hugo firmó el perdón. Pensé que había entrado en razón.
Pero la policía giró el interrogatorio hacia mí con una pregunta afilada. Sabían que Hugo había ido a mi despacho el día anterior al juicio. Habíamos estado mucho rato a solas. Y, sin embargo, yo no lo vi de nuevo antes de entrar en sala. Entonces, ¿por qué le dijo a Víctor que la carta se firmó esa mañana? ¿De qué hablaron esa noche en su oficina? Víctor era el director general que me había encargado el caso. Al ver la seriedad del inspector, sonreí con rigidez y expliqué. La carta se firmó por la noche. Estuvimos analizando con Hugo los pros y los contras, para que entendiera que perdía y que ganaba. Cuando terminamos, me quedé tan tranquilo que olvidé avisar a Víctor. Al día siguiente, vi que se sorprendían y me dio apuro decir la verdad. Por eso mentí. No es gran cosa, ¿no? No me soltaron. Leo, lleva 7 u 8 años ejerciendo, ¿verdad? ¿Se le olvida algo así? Me reí, tenso. Olvidé y ya. Si no, ¿qué podría estar ocultando? ¿Qué cambia decirlo antes o después? De pronto, me di cuenta. Se me cambió la cara. ¿Me están insinuando que estoy compinchado con Hugo? Lo he visto un par de veces. ¿Qué relación voy a tener? ¿Me convendría arruinar mi carrera por él? Me observaron un momento. Al final, su expresión se suavizó un poco. Me pidieron que repitiera, otra vez, el contenido de aquella conversación nocturna con Hugo. Tomaron nota y se fueron. Cuando se marcharon, cerré la puerta, me senté en el sofá, encendí un cigarrillo y me quedé pensando. Esa noche yo estaba sentado justo ahí. Hugo, frente a mí. Dijo que aceptaba firmar el perdón para que yo lograra la absolución de Nico y asegurar que saliera libre. Le pregunté por qué. Guardó silencio hasta que el cigarrillo se consumió. Entonces aplastó la ceniza con fuerza, alzó la vista y me miró con unos ojos de animal acorralado. Quiero jugarme una apuesta con él. Lo dijo con frialdad. Estaba dispuesto a apostarse a sí mismo. Esos 20 minutos después del atropello habían sido la última esperanza de vida de Clara, y alguien se la había robado. Sabía que probablemente no encontraría pruebas, pero conocía demasiado bien a su mujer. Recordé la actitud de Víctor y Nico respecto a la supuesta cámara y no discutí. Yo también sabía que, existiera o no, ya no quedaba nada. Así que pregunté. ¿Qué piensa hacer? La verdad, solo la sabe Nico. Si lo meten en prisión, serán 1, 2 o 3 años. Yo no puedo esperar tanto. Por eso lo quiero fuera. Me quedé helado. Entendí, al instante, hacia dónde apuntaba. Tragué saliva y repetí. ¿Qué piensa hacer? Hugo me miró de lado y me devolvió la pregunta. ¿Seguro que quiere saberlo? Me callé. Era más decidido de lo que yo imaginaba. Estaba dispuesto a perderlo todo con tal de llegar a la verdad. Ya no tenía nada que perder. Tal vez, en el mismo instante en que Clara murió, él también cerró para siempre la puerta de su propio futuro. Estuvimos callados mucho rato. Al final, me dio su palabra. No se preocupe. Aún tengo límites. Si estoy equivocado, mantendré todo bajo control y me entregaré. En mi cabeza volvieron a aparecer aquellas hojas llenas de números. Con tantos años en este oficio, yo sabía que la ley, a veces, en lo más hondo, te remueve algo que no sabes nombrar. Y, sin darme cuenta, yo había elegido ponerme de su lado. Aún así, una duda me mordía. Hugo, ¿por qué confía en mí? ¿No le da miedo? Él respondió, sin titubear. Porque, cuando encendió el incienso para Clara, cerró los ojos. Aposté a que usted es una persona recta. Yo le creo. Abrí los ojos y el recuerdo se desvaneció. La discrepancia sobre la hora de la firma fue, de verdad, un descuido. No imaginé que la policía lo agarraría así. Sonreí con amargura. Si hubieran sido igual de sensibles con el horario del accidente, quizá nada habría llegado tan lejos. Pero daba igual. Si yo insistía en que fue un olvido, no podían hacerme nada. Al día siguiente me citaron otra vez. Querían que repitiera toda la conversación.
Yo entendía el juego. En casos penales, una declaración no puede sonar idéntica 2 veces, o parece ensayada. Nadie recuerda palabra por palabra una charla así. Cuando terminé, volví a ver a Víctor. Estaba pálido, nervioso. La desaparición de Nico lo había envejecido en pocos días. No paraba de decir a la policía que temía por su seguridad. Un agente le soltó. ¿Y esto qué tiene que ver con usted? Yo abrí la boca, pero no encontré respuesta. Al final, dije lo obvio, el coche era de la empresa. Víctor me vio y su expresión se tensó. Luego, como si recordara de golpe, me preguntó con rabia por qué la hora del perdón no cuadraba. Yo repetí la excusa, fue un olvido, una tontería. Él no podía rebatirlo. Y entonces le devolví el golpe, suave, directo. Víctor, ¿por qué está tan nervioso? Cada deuda la paga quien la debe. A usted no le tocará, ¿no? Su cara se crispó, miró alrededor y cerró la boca como si la tuviera cosida. Solo dijo que le preocupaba la seguridad de Nico, que temía que la otra parte se desquitara con la empresa. Le ofrecí un cigarrillo y caminamos hasta un rincón apartado fuera de la comisaría. Víctor, sobre aquel accidente, ¿de verdad no hay nada más que usted no me haya contado? Se le abrieron los ojos. Abogado Leo, ¿a qué viene eso? ¿Qué le dijo Hugo anoche? Suspiré. Víctor, lo vi demasiado tenso. Pensé que quizá había algo que se le había olvidado contarme. Su expresión cambió como un cielo de tormenta, a punto de estallar. Antes de que explotara, le dejé una última frase. Si hay algo que no me dijo, dígamelo ya. Antes de que sea imposible arreglar nada. Volví al despacho. Esperé hasta las 10 de la noche. Víctor no me llamó. Esa apuesta, la perdí. Yo le había dicho a Hugo que no sabía qué planeaba. Pero también habíamos quedado en algo, si pasaban 3 días desde que ocurriera algo y no se cerraba, significaría que él había ganado. Le pregunté entonces qué haría si ganaba. No contestó. Solo mostró el móvil. En la pantalla, una foto del vientre embarazado de Clara. Pensé un momento y dije. Lo entiendo, pero tiene que creer en la ley. También lo digo por usted. Si gana, deme un día. Un solo día. Buscaré la forma de devolverle justicia. Y si todo es como usted sospecha, quizá no solo Nico sabe la verdad. Si después de un día sigo sin poder hacer nada, no lo detendré. Hugo miró la foto durante mucho rato, al final, dijo. De acuerdo. Víctor no me llamó en toda la noche. Pero a la mañana siguiente, la policía volvió a citarme. Esta vez era distinto, en la comisaría habían recibido algo, una tarjeta de memoria. Dentro había un vídeo. En la imagen, Nico lloraba desconsolado. Tenía la cara llena de moratones y sangre, como si hubiera pasado por un infierno. Y en cuanto abrió la boca, soltó algo que dejó a todo el mundo helado. Quien atropelló a Clara no fui yo. Fue Víctor. Ese día iba borracho y me obligó a cargar con la culpa. Me prometió después 500.000 yuanes para comprar mi silencio y garantizarme el trabajo para siempre. Lo único que yo tenía que hacer era ir a prisión por él, como mucho 3 años. El accidente, en realidad, ocurrió entre las 10:45 y las 10:50. Pero como tuvieron que esperar a que yo llegara al lugar, el aviso a la policía se retrasó al menos 23 minutos. Lo más indignante fue la razón que Víctor le dio a Nico. ¿Le daba miedo que una sanción por conducir ebrio afectara el futuro de su hijo, que quería presentarse a funcionario? Se me escapó una blasfemia. Maldita sea, esos 23 minutos eran la vida de 2 personas, una mujer y el bebé que llevaba dentro. Por supuesto, la policía se llevó a Víctor de inmediato para interrogarlo. Durante la investigación, él les contó la conversación que había tenido conmigo el día anterior y sugirió que yo podía ser cómplice de Hugo. Los agentes dijeron que mis palabras sonaban dirigidas, pero dirigir, ya se sabe, el idioma puede retorcerse como un cuchillo. Yo insistí en que no sabía nada, que solo actué como abogado preocupado por su cliente. No pudieron hacerme nada. Después de tantos años en lo legal, esas maniobras pequeñas no me afectaban.
Me investigaron hasta el fondo y no encontraron ninguna relación entre Hugo y yo. Y lo más importante, yo de verdad no conocía su plan, así que al final tuvieron que soltar la presa. La pelota volvió a caer en manos de Víctor. Tenía dos caminos, confesar y aceptar el castigo, o seguir negándolo y resistir hasta el final. Pero mientras él siguiera fuera, tarde o temprano Hugo lo encontraría. Aún así, Víctor eligió no confesar ni aunque tuviera que morir, seguramente no quería ver cómo todo lo que había construido se le iba por el desagüe. La policía reabrió la investigación del accidente, pero seguían sin poder encontrar una prueba directa que confirmara que Víctor iba al volante. Los 500.000 yuanes todavía no se los había dado a Nico. Y el testimonio de Nico era ambiguo, imposible de verificar, además, se había grabado en circunstancias especiales. Mientras Víctor apretara los dientes y no confesara nada, no podían condenarlo. Yo supe entonces que esa era otra jugada de la apuesta que Hugo me había regalado. Y, por desgracia, volví a perder. Aunque sabían que Hugo estaba ahí mismo, bajo sus narices, no conseguían atraparlo. Años repartiendo le habían enseñado cada rincón de la ciudad. Y sabía cómo esquivar las cámaras. A los padres de Clara los encontraron, se habían vuelto al pueblo. Hugo les entregó todo el dinero para que, al menos, pudieran vivir con un poco de tranquilidad material. Ellos no sabían nada de su paradero. Cuando el padre se enteró de lo que Hugo había hecho, lloró sin parar y dijo que estaba dispuesto a ir a prisión en su lugar, que por favor dejaran de perseguirlo. La policía solo pudo suspirar, incómoda, y dejó en paz a esa pareja de ancianos destrozados. Nico seguía desaparecido, pero por intuición yo no creía que estuviera muerto. El único que vivía cada día como un condenado era Víctor, paranoico, temblando, viendo cómplices en cualquiera que lo mirara. Entonces lo entendí, quizá eso también era un castigo. Una semana después de que llegara aquel vídeo, Hugo por fin volvió a moverse. El hijo de Víctor se subió a un taxi y no regresó. En esos días, Víctor estaba vigilado y protegido por la policía, Hugo no encontraba un hueco para atacarlo. Pero el hijo ya era adulto, vivía en otro sitio, y ahí la vigilancia se relajó. Yo no supe si fue un descuido, o si alguien dejó la puerta entornada a propósito. La policía extrajo las grabaciones y confirmó que el conductor del taxi era Hugo. Siguiendo el rastro, encontraron el vehículo abandonado. Era un taxi alquilado, pero aún así, tras una cadena de averiguaciones, pudieron acotar la ubicación de Hugo a una zona muy reducida. Llegó el momento del golpe. Parecía que todo estaba a punto de terminar. Movilizaron a un montón de agentes y peinaron la zona como si arrancaran la hierba de raíz. Y efectivamente, al tercer día de la desaparición del hijo de Víctor, encontraron a Hugo. Pero nadie se alegró. Porque más que capturarlo, fue como descubrir que llevaba tiempo sentado allí, esperándolos. Por un contacto supe lo que pasó. Cuando la policía tiró la puerta abajo, Hugo estaba sentado con calma, fumando. No se resistió, no se sorprendió. Y no había ni rastro del hijo de Víctor ni de Nico. Hugo admitió el secuestro de Nico y del hijo de Víctor. Pero cuando le preguntaron dónde estaban, guardó silencio al instante. Su única exigencia fue ver a Víctor. Víctor llegó a la sala de interrogatorios fuera de sí. En cuanto vio a Hugo, quiso lanzarse a golpearlo. Los agentes lo sujetaron a tiempo, pero aún así Hugo recibió varios puñetazos en la cara. Víctor gritaba preguntando dónde estaba su hijo y amenazaba con matar a Hugo si le pasaba algo. Hugo dijo su primera frase con una voz helada. «Tu hijo es una vida». ¿Y mi mujer y mi hijo qué eran? La policía empujó a Víctor a una silla. Su rostro era un caos, rabia contenida y un miedo espeso. Al final, acabó cediendo. ¿Qué quieres? Te doy dinero. Además del seguro, te doy 1 millón. Solo dime dónde está mi hijo. Hugo respondió. Yo solo quiero la verdad. Quiero que le devuelvas la justicia a mi mujer y a mi hijo. Víctor apretó la mandíbula, cambiando de color. La verdad es la sentencia del tribunal. Nico se lo inventó todo. Solo tenía miedo de morir, miedo de que lo obligaras a pagar con su vida. Hugo sonrió.
Luego les dio a los agentes una dirección de correo. La abrieron y dentro había otro vídeo. El hijo de Víctor estaba atado dentro de una bañera. En un extremo, varias botellas de agua goteaban, gota a gota. Hugo decía que lo había probado muchas veces, con ese goteo bastaba para llenar la bañera. Si llegáis un poco tarde, con el goteo de ahora, te quedan 10 horas. Víctor gritó como un loco. Si no lo hice, ¿no lo hice? ¿Qué más quieres que diga? Se abalanzó, la policía lo sujetó, y entonces, un golpe seco. Víctor cayó de rodillas. Te lo ruego, suelta a mi hijo. Te doy más dinero, 200 millones, no, 300 millones. Hugo cerró los ojos. No dijo una palabra más. Se llevaron a Víctor. Varios interrogadores veteranos entraron por turnos. Pero Hugo seguía en silencio. Hasta que se acordaron de mí. Me pidieron que lo convenciera. No me negué. Cuando lo vi, le pregunté. ¿En qué te basas para estar seguro de que lo que dijo Nico es verdad? Hugo miró el espejo unidireccional y me devolvió la pregunta. ¿A estas alturas todavía creéis que Víctor es inocente? Yo no respondí. Él continuó. Leo, perdón por hacerte perder toda la noche. Te utilicé. Jamás voy a perdonar al hombre que mató a mi mujer y a mi hijo. Y como compensación, te regalo una oportunidad de mérito. Y dio la ubicación de Nico. Los agentes irrumpieron, querían que Hugo también revelara dónde estaba el hijo de Víctor. Pero Hugo volvió a callarse. Aún así, con lo que yo les transmití, encontraron rápido a Nico. Estaba inconsciente, débil hasta lo insoportable, pero sin heridas graves. Intentaron sacarle más información, pero su cuerpo no aguantaba. Y, además, según el plazo de Hugo, solo quedaban 4 horas. Rescatar a Nico fue un avance enorme y la policía se alegró como si respirara por primera vez. Y gracias a lo que Hugo había dicho, a mí por fin me quitaron toda sospecha. Pero con Víctor y su hijo, vi claramente que los agentes estaban perdidos. Salvar vidas era su misión, pero la única llave parecía estar en manos del propio Víctor. Fui a verlo. Tenía delante un montón de colillas. Su esposa lloraba a su lado, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Víctor había perdido toda autoridad, solo quedaba un hombre deshecho, lleno de angustia. Me miró sin hablar. Miré el reloj. Víctor, el tiempo que dijo Hugo quizá ni siquiera sea exacto. Una persona puede morir ahogada en poco más de 10 minutos. Su mirada me atravesó, como si reuniera fuerzas para insultarme. En ese momento apareció la policía. Habían encontrado otra tarjeta de memoria en el bolsillo de Nico, en el hospital. Llamaron a Víctor de inmediato. Dentro había otro vídeo. En la grabación, el hijo de Víctor estaba atado a una silla, con la boca tapada, apenas podía gemir y negar con la cabeza. Tenía la cara del pánico absoluto. La cámara bajó de su rostro a una mano. Luego enfocó un cuchillo. Y en el siguiente instante, el meñique fue cercenado. Encontramos un trozo de dedo en la ropa de Nico. Para confirmar si es del rehén, necesitamos una prueba de ADN. Apenas terminaron de hablar, la esposa de Víctor se desmayó. Víctor, por fin, rompió a llorar. Se derrumbó por completo. Admitió todo lo que Nico había declarado. Confesó que él era el verdadero culpable de haber atropellado a Clara. Y que, por interés personal, obligó a Nico a cargar con la culpa, retrasando el rescate y provocando su muerte. Cuando le comunicaron esto a Hugo, él seguía en pie como alguien que pelea hasta el final. No les creo. Quiero verlo con mis propios ojos. Yo confirmé a Hugo que Víctor había confesado. Y para evitar que luego se retractara, la policía le exigió pruebas. La tarjeta de la cámara del coche, aunque Víctor la había destrozado, por miedo a que alguien la recogiera tras tirarla, la guardó en su casa. Con la tecnología actual, recuperar el contenido no era difícil. La evidencia era sólida, incontestable. Clara y el bebé por fin podían descansar. Los ojos de Hugo se enrojecieron al instante. Las lágrimas le cayeron en silencio.
y como si se le aflojara el peso de todo el cuerpo, se echó a llorar a gritos. Después acepté, por voluntad propia, ser el abogado defensor de Hugo. Llevé 2 procesos, uno, como representante de la familia de la víctima para acusar a Víctor, otro, como defensor del acusado, porque Hugo fue procesado por secuestro. Nico, por asumir la culpa de otro, fue condenado a 3 años. Víctor, por conducir ebrio, causar una muerte, huir y obligar a otro a cargar con su delito, provocando además la muerte por demora en el auxilio. Por la gravedad extrema del caso fue elevado a homicidio doloso y sentenciado a muerte conforme a la ley. Hugo, aunque cometió secuestro, no lo hizo por dinero, el delito fue considerado relativamente leve, no hubo daños graves al rehén, y recibió 5 años de prisión. Cuando la sentencia fue firme, fui a visitarlo a la cárcel. Fue la primera vez que lo vi sonreírme. Extendió la mano y dejó ver su mano izquierda, solo tenía 4 dedos. Hace 3 semanas me corté el meñique yo mismo. Y nadie lo notó. Yo también sonreí. Ese era el final más redondo que podía imaginar. De pronto, su rostro se puso serio. Gracias, Leo. Hice un gesto con la mano. Yo no te ayudé. Fuiste tú quien se dio una oportunidad. Solo tuviste suerte apostando a que yo era un abogado recto. Él me guiñó un ojo. No hablaba de eso. No dije nada. La verdad era que yo no hice nada. Lo único que hice aquella noche fue decirme una frase a mí mismo. Legalmente, mientras Víctor no confesara, no había forma de tocarlo. Y yo conocía bien a ese tipo de personas, no lloran hasta ver el ataúd. Así que, si queríamos que hablara, solo quedaba pagar ojo por ojo, diente por diente. Gracias por escuchar la historia. Si les gustó, denme un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.